habla la hermana Carmen Gladys Silva. Voy a entonar la alabanza solo al pensar que hay un Dios. Aleluya. Te adoramos, Dios. Aleluya. Grande eres Jesús Santo.
Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga, amado hermano. Te habla el hermano Ricardo Torres Colón. Es un placer para mí estar nuevamente compartiendo con ustedes a través de estos medios. Pertenezco a la Iglesia Defensora de la Fe, la hija del Tabor, ubicada en Río Grande, Puerto Rico, donde pastorea el reverendo Héctor Iluminado García García. Es para mí un placer nuevamente poder adorar al Señor a través de las cuerdas, y más en estos tiempos, aleluya, que sabemos que está más cerca su retorno por su pueblo, y todo lo que está aconteciendo son señales, obviamente, por la misma profecía que es la palabra de Dios, que se ha cumplido y se seguirá cumpliendo hasta el pie de la letra, hasta el final, hasta que veamos manifiesto su poder en medio de la iglesia. En los últimos tiempos, aleluya, comparto con ustedes un himno bien conocido que fue compuesto por el grupo Peregrino y Extranjero. He aquí yo estoy. Disfruten conmigo y adoren al Señor mientras escuchen esta alabanza. He aquí yo estoy. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. He aquí yo estoy
Dios te bendiga, amado hermano. Síguete gozando en el nombre del Señor. Bajo el sentir glorioso de la divina gracia, que por amor de Cristo conservo yo en mi ser, traigo estas alabanzas que Dios me ha concedido. Ellas me son testigos que salvo soy por Él. Promesas tengo hechas que no las he olvidado, por el que me ha salvado, me libertó del mal. Por eso mi alma implora de ti amor y clemencia, para que con paciencia al fin pueda triunfar. A ti entrego mi vida, dirige mi camino con tu poder divino. Condúceme a tu bien, por tu amor he vivido, al mundo desechando, por ti vengo cantando alabanzas de amor. Promesas tengo hechas que no las he olvidado, por el que me ha salvado, me libertó del mal. Por eso mi alma implora de ti amor y clemencia, para que con paciencia al fin pueda triunfar, para que con paciencia al fin pueda triunfar. Amén, amén. Dios te bendiga. El poder de la gracia. Ese es el título de ese himno y también es el tema del mensaje de hoy. Por eso te invito a compartir este momento de adoración a Dios que traemos para ti todos los domingos y esperamos que disfrutes la experiencia hermosa de hoy a través de la palabra. Vamos a usar como base para nuestro mensaje en este día el verso que está en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, el número 8 y el número 9, que dice así: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La expresión del apóstol tiene un significado muy particular, porque estamos hablando de la gracia maravillosa de Dios, que es lo que sostiene al Evangelio, lo que ha hecho posible que el Evangelio se manifieste. El Evangelio no es otra cosa que las buenas nuevas, las buenas noticias de que Jesucristo vino al mundo para salvar la humanidad. Y eso es lo que nosotros predicamos, ese es el mensaje nuestro continuo al mundo. No importa dónde estemos, ni bajo qué circunstancias, seguiremos predicando la gracia maravillosa del Señor. Que Dios en su poder y en su poder infinito y en su gracia maravillosa hizo la provisión para que nosotros seamos salvos. Y eso está establecido claramente en la Escritura, por eso nosotros lo podemos afirmar constantemente. Y a través de este medio, en esta ocasión, queremos que tú estés consciente de eso. Queremos que tú medites en esta expresión, el poder de la gracia. Porque hay un poder extraordinario en la gracia maravillosa del Señor. Cuando hablamos de gracia, caris en el griego, no estamos hablando de otra cosa, sino que el favor inmerecido que Dios nos ha hecho.
Dios nos ha tomado en cuenta aun cuando nosotros no lo merecíamos. Porque la Biblia establece claramente que el hombre en el principio se constituyó pecador. A través de un hombre, en el principio dice la Biblia, que el pecado entró a toda la humanidad. Y eso pues es algo lamentable, porque usted tal vez dirá, pero es que yo no hice nada, ¿por qué me corresponde el pecado? Bueno, porque así se estableció. Dios puso al hombre en el Edén, el hombre no siguió las instrucciones claras que Dios le dio, y por esa razón, como Adán era el padre de toda la humanidad, pues definitivamente el pecado pasó a todos los seres humanos. Pero Dios, en su infinita misericordia y bondad, por su gracia, estableció unos parámetros específicos y unos requisitos para que todo el que quiera salir del problema del pecado pueda hacerlo. Para que todo el que quiera vencer el pecado en su vida lo pueda hacer. Dios estableció el medio. ¿Cómo? En Jesucristo. Y lo hizo por su gracia. La gracia de Dios es la que nos sostiene. La gracia de Dios es lo que hace viable para nosotros la oportunidad de entrar a la vida eterna que Dios ha dispuesto para nosotros a través de su misericordia y de su bondad. Por esa razón yo te invito en este día a seguir evaluando conmigo este concepto, porque es importantísimo. Posiblemente es uno de los conceptos más importantes en el contexto del Evangelio de Jesucristo. Podemos hablar de Dios y de su gracia, porque Él así lo ha establecido, lo ha dispuesto, lo ha manifestado al hombre a través de todas las épocas. Porque para Dios lo importante eres tú. Tú eres bien importante para el Dios del cielo. Él ha hecho provisión para que tú alcances la oportunidad que no merecías, la oportunidad de la cual estabas destituido. Porque el apóstol Pablo lo afirmó así en su carta a los romanos, cuando él decía que todos pecaron, todos. Y él mismo dice en otro pasaje que en Adán todos fuimos hechos pecadores. La desobediencia de un hombre hizo que todos los hombres fueran pecadores. Y entonces, todos los pecadores, dice Pablo, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios hizo algo en el principio, es que nos dotó con la capacidad de relacionarnos con Él. Entonces, cuando escapamos a esa relación, cuando huimos de esa relación, cuando nos alejamos de esa relación, entonces nosotros nos convertimos en pecadores. Ese es el asunto a tratar con el ser humano a lo largo de toda la historia. Pero Dios propició un medio. Dios hizo posible la salvación para que nosotros, cuando aceptamos que Jesucristo es nuestro Salvador, podemos optar por la redención, por la salvación y por la vida eterna. Por eso es que el apóstol Pablo lo establece. Esto es por gracia. Esto es por gracia, por el favor inmerecido que Dios tuvo de nosotros. Porque, vuelvo y digo, éramos todos pecadores, estábamos destituidos, porque la paga del pecado es la muerte. Eso lo estableció Dios en el principio. Pero el hombre no le hizo caso. Por eso se constituyó pecador y vino a adquirir la muerte como herencia. Así que todos nosotros hemos sido impactados por esa desobediencia en el principio. Pero Dios nos dio la oportunidad. Dios no lo dejó así. Dios no sencillamente dictó sentencia y la dejó ahí. No. Dios estableció un proceso con un abogado que se llama Jesucristo, para que cuando Él se pone frente a Dios en defensa nuestra, Dios lo escucha. Y por esa defensa que Él hace constantemente de nosotros, como dice el apóstol Juan, que Él es nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice Juan. Y cuando ese abogado intercede por nosotros, y especialmente le dice, Padre, acuérdate que yo di mi vida por Él. Como tú te llames, no importa aquí ahora, pero seas quien sea cual sea tu nombre, cuando se trata de ti, Jesucristo le dice, Padre, acuérdate de tal persona. Acuérdate de Juan, de José, de Jacobo, de Pedro, de Héctor. Acuérdate de todos, porque yo morí por ellos. Y esa es la intercesión que Jesucristo hace constantemente a través de haber muerto en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero eso se da
en virtud de la gracia de Dios, porque ni tú ni yo lo merecíamos. No éramos merecedores de esa obra maravillosa de Dios, de esa misericordia que se manifiesta constantemente. Dios estableció su misericordia para hacer posible en nosotros la salvación. Él no miró que estábamos caídos, que estábamos destituidos, que estábamos alejados, apartados, como tú lo quieras llamar. No importa cuál haya sido la condición en la cual tú hayas estado, Dios estableció el medio y la oportunidad para que alcances la salvación y la vida eterna. Así que cuando analizamos el concepto de la gracia, tenemos que entenderlo claramente, porque la gracia hace posible para nosotros la misericordia de Dios. Fíjate que cuando el pecado entró en el mundo, entró para quedarse en todos los seres humanos. Por eso es que todos nosotros fuimos constituidos pecadores. Pero, vuelvo y te digo, hay una opción. El deseo de Dios no es que tú te quedes toda la vida en esa condición. Es más, Dios quiere que tú permanezcas ahí lo menos posible. Dios quiere que tú advengas a su propósito, a la redención que se labró a través de Jesucristo. Jesucristo vino para rescatarnos. Redimir significa rescatar. Y te rescata, ¿cómo? Comprando tu vida. ¿Cómo lo hizo? Pagando el precio en la cruz del Calvario. Cuando Jesús fue crucificado, Él pagó el precio por ti y por mí. Por eso ya nosotros no somos extranjeros, hemos venido a ser parte integrante de la familia de Dios en virtud de Jesucristo. Porque recuerda que el propósito de Jesús cuando vino a este mundo fue llevar muchos hijos a la gloria, como dice el escritor de la carta a los Hebreos. Y es igual, el escritor de la carta a los Hebreos nos da una expresión también muy interesante con este asunto de la gracia. Porque cuando él está hablando, el escritor bíblico está hablando de lo que hizo Jesús, cómo él se constituyó en nuestro gran sumo sacerdote. En el pueblo de Israel, Dios establece una liturgia específica donde a la cabeza de todo el sistema litúrgico había un hombre que se llamaba el sumo sacerdote. Y la función principal del sumo sacerdote era que todos los años, una vez al año, él se presentaba delante de Dios después de haber matado un cordero y tomar la sangre de ese cordero y presentarla delante de Dios en el lugar santísimo. Dios había ordenado construir un tabernáculo donde habían dos espacios nada más, dos salones. El primero se llamaba el lugar santo, que era al cual tenían acceso los sacerdotes. Podían entrar los sacerdotes a llevar a cabo sus tareas sacerdotales. Pero el otro espacio que estaba más adentro se llamaba el lugar santísimo. Era un lugar que estaba separado del lugar santo por un velo desde el piso hasta el techo, que no permitía la visibilidad porque adentro lo que había era oscuridad. Y allí estaba solamente un objeto que se llamaba el Arca del Pacto. El Arca del Pacto Dios la mandó a construir como un símbolo para el pueblo de Israel de su presencia. El Arca del Pacto representaba la presencia de Dios. Y esa presencia estaba allí simbólicamente en el lugar santísimo. Y a este lugar podía entrar solamente el sumo sacerdote una vez al año. No podía entrar ningún otro sacerdote. Tenía que entrar solamente el sumo sacerdote. Y entraba solamente con un balde de sangre para presentarlo delante de Dios en propiciación por los pecados de todo el pueblo, así como los de él. Él tenía que presentarse allí en santidad delante de Dios, de una manera muy particular. Dios estableció todo el procedimiento, toda la norma que se requería, todos los parámetros que tenía que seguir y cumplir el sumo sacerdote para poder entrar al lugar santísimo. Si a él se le ocurría entrar de una manera distinta a la que Dios le había establecido, vistiéndose de una manera diferente, Dios le estableció una vestimenta específica para cubrir todo su cuerpo. Dios le estableció la forma en que tenía que hacerlo. Y si él hacía algo distinto, allí mismo Dios lo mataba. Y como no podía entrar nadie más, pues Dios le estableció al sumo sacerdote
que tenía que amarrarse una soga en un tobillo antes de entrar al lugar santísimo, una soga larga que se extendía hacia la parte de afuera, de manera que si él no era aceptable ante Dios, allí mismo Dios lo mataba y no podía entrar nadie más, tenían que alarlo por aquella soga. Y eso lo estableció Dios, esos eran sus parámetros, eran sus leyes, sus estatutos en aquel momento. Obviamente hoy no participamos de eso. ¿Por qué? Porque Jesús ocupó el lugar del sumo sacerdote y ofreció su propia sangre en expiación por nuestros pecados. Fíjate que ya por eso ya no necesitamos sacrificio. Hay gente que se empeña todavía hoy en hacer sacrificios de animales, en hacer sacrificios de diferentes formas. No hay que hacer ningún sacrificio para adquirir la salvación. Aleluya. Hay gente que piensa que sacrificándose un poco en esta vida, pues con eso ellos pagan un poco por los pecados que han cometido. Pero eso no es así. La única forma de pagar por los pecados es a través del sacrificio de Jesús. Él lo hizo ya. Nosotros lo único que tenemos que hacer es acogernos al sacrificio, aceptar el sacrificio y cambiar nuestro estilo de vida para acomodarnos al estilo de Dios establecido en su palabra para que todos nosotros lo vivamos. Eso es lo que Dios espera de ti. No espera nada más. No tienes que hacer ningún sacrificio. No hay ningún costo. Todo es gratis. Dios estableció el procedimiento y tú lo único que tienes que hacer es acogerte ¿a qué? A la gracia maravillosa del Señor, al favor inmerecido, entendiendo que es a través de Jesucristo. Es por la fe en Jesucristo que nosotros adquirimos la salvación y la vida por la gracia maravillosa de Dios. Así que Jesucristo vino a ocupar el lugar del sumo sacerdote y hoy Él se ha constituido en nuestro gran sumo sacerdote. Por eso es que cuando Cristo murió ocurrieron muchos milagros. Uno de ellos, muy importante, fue que la Biblia dice que al Jesús expirar, cuando Él entregó el Espíritu y su Espíritu salió de su cuerpo, entonces dice la Biblia que el velo del templo, aquel que dividía el lugar santo del lugar santísimo, como lo llama el apóstol, la pared medianera de separación entre el hombre y Dios, esa pared se rompió. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, desde la parte más alta hasta la parte más baja. Se abrió. ¿Para qué? Para romper la separación. Por eso es que nosotros hoy ya no tenemos esa distinción, esa separación. No hay un lugar santo y un lugar santísimo. Nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Recuerda que en el lugar santísimo estaba el arca, que era el símbolo de la presencia de Dios. Pues ya se acabó. No necesitamos que haya un arca, no necesitamos que haya un símbolo. Por eso es que la gente que todavía anda detrás de los símbolos tiene un problema, porque no ha entendido el Evangelio. En el Evangelio nosotros somos libres de toda atadura litúrgica. Nosotros no tenemos que buscar ningún medio, ninguna opción, ningún símbolo, ningún ícono. Nosotros sencillamente vamos a donde Jesucristo, aceptamos a Jesucristo, le decimos a Dios: yo confieso a Cristo como mi Salvador, yo me entrego a Él de todo corazón, y con eso nada más te haces aceptable ante Dios, te haces digno de estar en su presencia, aunque no lo merecías, pero Dios te hace merecedor, porque el velo del templo se rasgó. Ya no hay problemas para entrar a la presencia de Dios. Ahora cualquiera tiene acceso. Por eso el escritor de los Hebreos nos dice en el capítulo 4, verso 16, que ahora ya tenemos oportunidad, que ahora ya no tenemos que estar afuera, que ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Oye bien, ¿cómo lo llama el apóstol? El trono de la gracia es la presencia de Dios. De ahí es que fluye la gracia. Por eso es que nosotros podemos acudir hasta allá y tenemos acceso directo. No necesitamos intermediarios. La gente que te dice que necesitas un intermediario para llegar a Dios te está engañando. Porque Dios estableció claramente que nuestro acceso ahora es directo. Tú puedes entrar directamente a la presencia de Dios sin que nadie tenga que abrirte puertas. La puerta está abierta porque Dios la abrió para ti en Jesucristo. No hay intermediarios. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. La Biblia te lo dice claramente.
Por eso es importante entrar a la palabra. Por eso es importante estudiar la palabra. Por eso es importante conocer la palabra. Porque a través de ella nosotros obviamos muchas cosas que la gente trata de imponernos a veces. Hay personas que tratan de imponer rituales en medio de la iglesia. Hay gente que quiere hacernos creer que la salvación se obtiene haciendo un montón de cosas. Recuerda que Pablo dijo, cuando escribió, sois salvos por gracia. ¿Sabe lo que dijo al final? Esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Dios no te cobra nada, nada. Por eso es que Isaías decía, aleluya, en uno de sus capítulos, Isaías dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Lo que tú necesites. El vino y la leche son representativos del alimento, especialmente el alimento espiritual. Lo que tú necesites para sostenerte te ha sido dado gratuitamente. Dios no te cobra. El que te quiera cobrar por lo que Dios hace por ti, te engaña. Y ese es un mentiroso. Y ese es un engañador. Y ese no merece llevar el título de ministro de Dios. Los ministros de Dios no cobran por lo que Dios hace, porque no lo hacemos nosotros. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios para ti. Yo no puedo cobrarte nada por escuchar este mensaje. Yo no puedo cobrarte por orar por ti. Yo no puedo cobrarte por hacerte cualquier ministerio en tu vida, obrar cualquier ministración en tu vida. Yo no puedo cobrarte. Sería un ladrón. Porque Dios me llamó sencillamente a predicar su evangelio. Nosotros sí necesitamos con qué vivir y tenemos un sustento. Eso es natural. Le pasa a todos, trabajamos y por nuestro trabajo recibimos el sustento. Pero por el servicio de Dios, por la administración de los dones del Espíritu, por lo que Dios nos ha dado, ¿cómo yo voy a cobrar por algo que es gratuito? Especialmente la salvación que Dios me ha dado. Dios te dio una salvación que no tiene precio. ¿Y sabes por qué no tiene precio? Porque el precio lo pagó Jesucristo con su vida. Y la vida de Cristo no tiene precio. No se le puede asignar un precio porque no hay dinero, no hay recursos, no hay bienes con qué pagar la vida de Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio y hay que darlo con claridad. Hay que establecerlo dentro del ámbito de lo que dice la palabra. Yo no puedo hablar a base de lo que yo creo, o de lo que yo quiero o de lo que yo necesite. Yo tengo que hablarte lo que dice la palabra de Dios. Ese tiene que ser mi mensaje, porque la salvación es un don de Dios. Por gracia sois salvos, dijo el apóstol, y nosotros nos acogemos a esa expresión. Por eso es que el apóstol lo decía, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, óyeme bien, hallar gracia. En el trono de la gracia, obviamente, vas a hallar la gracia. Si necesitas la gracia de Dios en tu favor, vete al trono de Dios, vete delante de Dios. Por eso es que nosotros te invitamos a que te acerques a Dios, sea en oración, sea a través de una expresión, de una alabanza, de lo que sea. Tú puedes acercarte a Dios de múltiples maneras. Puedes alabarle, puedes orar a Él, puedes confesarle, puedes cantar a Él. A mí me encanta la música por eso, porque a través de la música yo expreso mi adoración a Dios, expreso mi sentir, mi alegría, mi regocijo por lo que Dios hizo por mí. Y yo te invito a que participes de la gracia y a que hagas lo que vas a hacer dentro del margen de la gracia, dentro del marco de la gracia, porque eso fue lo que Dios estableció. Ahí fue que Dios se desbordó para ti. Dios hizo posible la redención, la salvación y la vida abundante en la gracia maravillosa a través de Jesucristo. Por eso es que la Biblia lo enfatiza. Por gracia sois salvos, pero óyeme bien, por medio de la fe. Yo creo que la fe es el motor que mueve el Evangelio. Nosotros nos resguardamos en la fe, porque a través de la fe es que nosotros alcanzamos la real comunión y comunicación con Dios. Yo me comunico con Dios porque yo tengo fe. Yo he creído
que Él me escucha. Primero yo he creído que Él existe, que Él es real. Y después creo que Él hizo por mí lo que nadie más podía hacer. Y tercero creo que Él me escucha cuando yo clamo a Él. Por eso es importante ir donde Dios, dentro del marco de esa fe. Por eso es que Pablo lo dice, sois salvos por gracia, pero por medio de la fe. Aleluya, porque en la fe nosotros alcanzamos a Dios. ¿Sabe lo que decía el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, verso 6? Aleluya, que nosotros por la fe es que servimos a Dios, porque sin fe, eso dice el verso 6, sin fe es imposible. Óyeme bien, la palabra imposible significa que no hay oportunidad, que no hay acceso de ninguna manera. Aleluya. Que no hay forma de entrar a participar de la experiencia que sea. Por eso es que él dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, óyeme bien, la fe es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no solamente eso, sino que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú te acercas a Dios, tienes que hacerlo creyendo que Él existe. Por eso es que una persona que no cree que Dios exista, pues no se acerca a Él, no va a buscarlo. Y no va a recibir los dones, el favor, la misericordia, la gracia de Dios, porque no lo cree. Y no está dispuesto a aceptar lo que hay que hacer. Ese es el problema que tienen los ateos. Y a mí me da pena por ellos, porque realmente están viviendo en un mundo de fantasía. ¿Sí? Porque un mundo sin Dios es un mundo de fantasía. Ese es el problema que han tenido los cineastas, que han tratado de establecer una serie de cosas, pero olvidándose de Dios. Han tratado de establecer unos parámetros en la vida, en el universo, sin contar con Dios para ello. Y a veces le dan más importancia a la fantasía que a la realidad. Y ese es uno de los problemas que estamos teniendo con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes y aún con ciertos adultos. Le están dando más importancia y más atención a la fantasía que a la realidad. Por eso yo te invito a que entres en la realidad, y la realidad es Dios. Viniendo a Dios, tú vienes a la realidad completa, porque lo más real que hay en este universo es Dios. Y aunque tú dices, pero es que yo no lo veo, no lo ves, claro que no, pero Él está ahí. El hecho de que tú no lo veas no quiere decir que Él no esté. El hecho de que tú no quieras creer en Él no quiere decir que Él no esté. Yo siempre uso un ejemplo sobre esto. La gente que afirma que Dios no existe porque ellos dicen que Él no existe. Bueno, ok. Eso es una percepción de ellos en un contexto, ¿verdad?, particular. Pero yo siempre digo, es como si tú te paras en el medio de la calle y estás en el medio, viene un camión de esos grandísimos y tú te empeñas a decir, la gente te dice, mira, viene un camión, salte de la calle. Es que yo no veo ningún camión. Es que viene el camión, sí, pero yo no lo veo. Y te empeñas en eso, pues sabes lo que va a pasar. Y eso le pasa a mucha gente. Se empeñan en decir que Dios no existe, que Dios no es real, que Dios no está ahí, que ellos no lo ven. Bueno, aunque tú no lo veas, Él sigue ahí. Porque Él existe, Él creó el universo. Óyeme, es tan real Dios que todo lo que vemos salió de Él. Si no, las cosas no surgen de la nada. Por eso en capítulo 11 de los Hebreos también dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No había nada y Dios lo hizo todo, simplemente con su palabra, diciendo sea la luz y fue la luz, diciendo sepárese la tierra del agua y se separó, diciendo produzca la tierra hierba verde y produjo. Sencillamente con su palabra el Señor creó todas las cosas. Así que si tú te empeñas en decir que no existe nada, bueno, entonces ¿dónde tú estás ubicado? Porque no es posible, no puede haber surgido nada por una condición espontánea. El mundo no surgió por espontaneidad. La evolución, aun cuando fuera real, óyeme bien, aun cuando la evolución fuera real, porque eso no es real, sigue siendo una teoría y siempre lo será, porque nunca van a encontrar la evidencia que están buscando, porque no existe. El eslabón perdido, el llamado eslabón perdido, eso no existe.
¿Se te perdió? Bueno, se te perdió porque no existe. Así que nunca ha estado perdido, que sencillamente no existe. Pero si tú que sigues queriendo, si tú sigues creyendo en eso, pues es tu problema, esa es tu condición, ¿verdad? Particular, y te respetamos en eso. Pero no existe. La evolución es un concepto totalmente aislado de la realidad. Las cosas no se formaron en organismos microcelulares y después empezaron entonces a evolucionar. Eso, no hay ninguna evidencia de eso. Sin embargo, la ciencia, que dice que es perfecta y que se basa en evidencia, pretende enseñar una teoría como si fuera algo verdad. Y mucha gente cree en la evolución, aunque la evolución es un concepto errado. No tiene ningún fundamento, no hay ninguna evidencia clara y concreta. Por más que digan, el eslabón perdido no existe, no va a aparecer jamás. Pero Dios creó todas las cosas. Yo creo eso. Me podrás decir loco, me podrás decir ignorante, lo que tú quieras. Pero yo sigo creyendo que Dios es el creador. Por eso es que en Hebreos lo dice, por la fe, pero eso es por fe. Yo no tengo que ver para creer. Yo creo sencillamente porque he tenido una experiencia real con Jesucristo, con el Hijo de Dios, a través de Él, con Dios. Y por esa razón yo creo, aunque no tenga ninguna evidencia palpable, yo creo, porque sencillamente eso es lo único que me resta a mí en esta vida. Si yo no puedo creer en lo que veo, entonces, ¿qué voy a creer? Aleluya. Así que nosotros entendemos que el universo existe porque Dios lo creó. Dios lo creó. Y luego puso al hombre ahí en el Edén. Puso al hombre, el hombre pecó, se olvidó de Dios, desobedeció a Dios. Y entonces vino el pecado y se apoderó de él. Pero por eso apareció Jesucristo. Juan decía que para esto apareció Jesucristo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, especialmente con el hombre, con el ser humano. Porque el diablo se aprovechó de la desobediencia del hombre y empezó a trabajar con él y a enredarlo cada vez más y llevarlo hacia el mal, hacia la condenación. Oye, pero yo me gozo porque la gracia de Dios hizo posible que la obra del diablo fuera deshecha. Por eso hoy nosotros nos podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar que gracia para el oportuno socorro. Cuando tú necesites ayuda, ve al trono de la gracia y ahí está tu socorro. Ahí está el apoyo, ahí está la respuesta que tú necesitas, ahí está la oportunidad que debes darte. En Jesucristo, el Hijo de Dios, en el trono de la gracia. ¡Aleluya! Dios es maravilloso, porque en la gracia nosotros alcanzamos la misericordia. ¡Aleluya! Y la misericordia de Dios es tan grande que no hay nada que pueda escaparse de esa misericordia. No hay nada, no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. No lo hay. Dios hizo posible para ti la oportunidad. Por eso no importa dónde tú estés metido. No importa hasta dónde hayas llegado, hasta dónde hayas descendido. ¿Sabes lo que les decía el salmista en el Salmo 40? Pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Aleluya. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántas veces tú te has sentido desesperado? ¿Cuántas veces te has sentido ansioso? ¿Cuántas veces has sentido como que ya no vale la pena vivir? Muchas veces nos ha pasado en la vida, a todos nos pasa. Nadie está exento de esa situación de desesperanza, de desesperación, de ansiedad. Eso nos pasa a todos en algún momento porque somos seres humanos. Somos seres de carne y hueso, experimentamos el sufrimiento, el dolor, la ansiedad. Todo eso viene, pero qué bueno es saber que tenemos una opción. Qué bueno es saber que por la gracia de Dios nosotros hemos alcanzado la misericordia, el favor de Dios, de tal manera que podemos salir a flote en medio de la adversidad, en medio de la inundación esa que viene. Porque aun cuando nosotros nos sintamos como que estamos atrapados en medio de una inundación por las crisis que vienen en esta vida,
como si estuviéramos atrapados en una situación adversa, muy adversa en nuestras vidas. Aún así, nosotros podemos tener la certeza de que por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de Dios tenemos esperanza. Por la gracia de Dios tenemos oportunidad. El profeta decía, aleluya, que aun cuando el enemigo, Satanás, es el enemigo de nuestras almas y es el que constantemente procura destruirnos, todas las cosas que vienen a tu vida con el propósito de destruirte, todas aquellas cosas que llegan a ti para quitarte la paz y el gozo, para traer destrucción, conflicto, inclusive para matarte, para aniquilarte, todo eso viene de Satanás, porque es el destructor. Él es el enemigo de nuestras almas. Él es el cuyo único propósito es destruir. Satanás no tiene nada bueno. No hay nada bueno que podamos encontrar en él. Por eso fue que lo botaron del cielo. Dios lo botó del cielo cuando quiso apropiarse de la deidad divina, de la deidad, del trono de Dios. Y la Biblia dice que Dios lo botó. Desde entonces, Él está tratando de hacer quedar mal a Dios. ¿Cómo? Dañando al hombre y poniendo al hombre contra Dios. Por eso hay un montón de gente que habla en contra de Dios. Hay gente que maldice a Dios. Hay gente que hace obras en contra de lo que Dios estableció que no debían hacerse. Por eso, porque son guiados por Satanás. Lamentablemente tenemos que decirlo. No nos gusta, pero hay que decirlo porque es la realidad. Y toda obra satánica desemboca en destrucción. Por eso que nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos con lo que hacemos, con lo que decimos, porque hay muchas situaciones, muchas circunstancias en la vida que son provocadas por agentes externos, porque Él está presente alrededor, con sus huestes, con sus demonios. Satanás está procurando dañar cada vida, pero para eso apareció Jesucristo. Y la obra de Dios se manifiesta de tal manera que nosotros somos sacados fuera de la injerencia satánica. Somos sacados fuera de la influencia satánica. Por eso te invitamos a que te acerques a Dios. Es la única manera de tú salir de esa condición. Aleluya. Y el profeta decía que aunque el enemigo se levante como río y venga con ímpetu, con fuerza. Ustedes saben que el río tiene una fuerza destructiva muy grande. Cuando el río viene en su crecida, pues ejerce una fuerza grande que destruye todo lo que coge a su paso, todo lo que está a su paso, lo destruye. Y el profeta decía, por eso que aunque el enemigo se levante como río, aleluya, el Espíritu de Jehová, óyeme, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y cuando en la Biblia y en la antigüedad se hablaba de levantar bandera, se estaba hablando de guerra. Cuando se levantaban las banderas en un ejército, significaba que el ataque era inminente. Por eso es que cuando el diablo venga contra ti, no importa el ímpetu con el cual venga, no importa la fuerza destructiva que traiga, la bandera del Espíritu se levantará para hacerte saber que el ataque contra el diablo viene de parte de Dios. Por eso es que el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. El dueño de todo. El que tiene todo poder. El que tiene toda la facultad para enfrentar cualquier situación. El que se ha comprometido conmigo a ayudarme en medio de la crisis, en medio de la adversidad. Dios está contigo y su gracia se manifiesta. Somos receptores de la gracia maravillosa de Dios. Él lo hizo posible en Jesucristo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. A mí me encanta el concepto de la fe. Pero oye lo que dice, y esto no es de vosotros. No es algo que tú siquiera te hayas inventado. Porque hay gente que piensa que estos son inventos nuestros. Hay gente que piensa que la iglesia está en el mundo como una institución más. No, no creas eso. La iglesia es una institución divina, con un propósito divino de alcanzar la humanidad para brindarle el secreto maravilloso de la gloria de Dios. Dios quiere revelarte sus misterios. Dios quiere hacerte partícipe de su gloria.
Por eso es que nosotros seguiremos predicando este evangelio, porque a través de él se manifiesta la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta cada vez que nosotros pronunciamos alabanza, cada vez que nosotros acudimos a Dios, como le pasaba al pueblo de Israel. Cuando Dios quería manifestarse al pueblo, ¿cómo lo hacía? A través de su gloria. Y lo hacía con un simbolismo visible. La Biblia dice que la nube de Jehová descendía sobre el tabernáculo. Y el pueblo sabía, cuando esa nube descendía y se posaba sobre el tabernáculo, ustedes saben que las nubes están arriba en la atmósfera, pero la nube de Jehová descendía y se posaba sobre aquella tienda de campaña que era el tabernáculo. Cuando eso pasaba, el pueblo sabía que allí estaba la gloria de Dios. Aleluya. El pueblo sabía que allí estaba la presencia de Dios manifestándose y tenían que tener una actitud muy dada a Dios, porque cuando Dios se manifiesta, nosotros tenemos que asumir la actitud correcta. Tenemos que presentarnos delante de Él en sujeción, en obediencia, en actitud receptiva, porque cuando Dios desciende es para traer bendición, es para darnos algo, es para contestar nuestras peticiones, para darnos lo que necesitamos. ¿Tú quieres respuesta de Dios? Acércate a Él. Pídele que su nube descienda, que se pose sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Porque si la nube de Jehová está sobre tu casa, sobre tu familia, tu vida va a ser distinta, tu casa va a ser distinta, tus acciones van a ser distintas. Vas a ver las cosas diferentes de Dios, la obra de Dios que es diferente. El evangelio es diferente, el evangelio te hace diferente. Por eso el que viene a Cristo no vuelve a ser el mismo jamás. Cristo ha establecido parámetros para que tu vida se rija. Y cuando tú te riges por los parámetros divinos, por los parámetros espirituales, entonces tu vida cambia totalmente. ¿Cuántas veces tú te has encontrado una persona que hacía tiempo que tú no veías y te pones a observarle y dices, oye, te noto raro, veo algo distinto en ti? Inclusive hay gente que dice, veo un brillo en ti, veo algo hermoso, algo que no había visto antes. Y posiblemente tú digas, es que me convertí a Jesucristo, es que Jesucristo cambió mi vida, es que soy una criatura nueva y la gloria de Dios me cubre, la gloria de Dios me acompaña, la gloria de Dios se refleja en mi vida. ¿Puedes tú decir eso? Yo lo puedo decir. Y he tenido esa experiencia. He estado caminando en un centro comercial, en la calle, y alguien me para y me dice, oiga, usted es cristiano, ¿verdad? Digo, sí. Dice, se nota, hay un brillo en usted. Inclusive hay gente que me ha preguntado, ¿usted es pastor? Yo digo, sí. Gente que yo no conozco ni me conoce. Aleluya. Y eso me ha pasado muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en nosotros, cuando la gloria de Dios se manifiesta en tu vida, otros lo tienen que notar. Se nota, se aprecia, se ve. Por eso disfrútalo. Disfruta la gloria de Dios en tu vida. Aleluya. No es por obras, decía el Señor. No importa lo que tú hagas, eso no te va a producir nada. El evangelio no se vive a base de las obras, se vive por fe. Y cuando tú actúas en fe, cuando tú te mueves por fe, la gloria de Dios te cubre. ¿Tú lo crees? Ahí está la gloria. Si tú no lo crees, bueno, pues no lo vas a ver tú ni lo va a ver nadie. Pero cuando tú crees que la gloria de Dios se posó sobre tu vida, vas a empezar a sentir algo distinto. Sobre todo, vas a empezar a sentir el fluir de las corrientes de agua viva en su interior. Eso fue lo que dijo Jesucristo. El que cree en mí, dijo él, como dice la Escritura. Oye, ¿por qué tiene que ser así? No es creer como tú quieras, no es creer como otros te digan. No, es creer como dice la Escritura. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar la Escritura. Por eso es que nosotros tenemos que esforzarnos por conocer lo que Dios nos dice en su palabra. Porque es la única manera de agradar a Dios. Es la única manera de yo poder experimentar el fluir de las corrientes de agua viva. El fuego del Espíritu se experimenta simplemente cuando tú crees lo que dice la Biblia. Jesús lo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, aleluya, de su interior correrán ríos de agua viva, aleluya. Jesús lo dijo de otra manera en el capítulo 15 del Evangelio según Juan. El verso 7 dice, si permaneciereis en mí
Si tú permaneces en mí, en Cristo, si tú te preocupas por permanecer en Cristo, mantenerte ahí, y mis palabras permanecen en vosotros. Oye, es una fórmula donde hay dos elementos. Tú tienes que estar en Cristo, permanecer en Cristo. Tú tienes que estar en Cristo. Hay gente que dice, yo estoy en Cristo. Sí, eso es importante, pero más importante es lo próximo. Jesús dijo, hay dos cosas que son importantes en tu vida. Tú tienes que, aleluya, estar en Cristo, permanecer en Cristo. Eso es importante, pero lo otro es más importante. Jesús dijo, y mis palabras permanecen en vosotros. Pero yo te pregunto, ¿tú simplemente estás en Cristo o en ti se ha dado lo otro? Cristo está en ti. Recuerda, son las dos cosas. No importa si tú estás en Cristo, pero Cristo no está en ti, de nada vale. Y eso solamente tú sabes si Cristo está en ti, si su palabra permanece en ti. Porque a través de la palabra es que yo conozco a Cristo. A través de la palabra es que yo recibo la bendición de Cristo. A través de la palabra es que yo realmente manifiesto que he recibido a Cristo. Así que no me digas simplemente que tú estás en Cristo. Yo te invito para que tú puedas decir, Cristo está en mí. Y la única forma es cuando Él entra a tu vida, porque si Él no entraba a tu vida, de nada sirve. Si Cristo no ha entrado en tu vida y permanece ahí, porque tiene que permanecer en ti. Hay gente que recibe a Cristo una vez, pero después se alejan, siguen haciendo lo mismo. No, el que viene a Cristo y sigue haciendo lo mismo, no tuvo ninguna experiencia. Porque el que viene a Cristo tiene que cambiar. Jesús lo dijo de esta manera, óyeme bien. Jesús dijo, cuando habló de la piedra angular, Él dijo, yo soy la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores, etc. Pero Él dijo, el que cayere sobre esta piedra, ¿cómo decir? El que choque con esta piedra. Si tú chocas con Cristo, ¿qué pasa? Tienes que romperte. Él dijo, será quebrantado. Y quebrantar es romper. Si tú chocas con Cristo, te tienes que romper. No puedes seguir siendo el mismo. Ese es el secreto del Evangelio. Si tú quieres realmente experimentar la vida, tú te tienes que romper. No puedes seguir haciendo las mismas cosas. No puedes seguir creyendo las mismas cosas. No puedes seguir viviendo de la misma manera. Cristo lo dijo. El que choca con esta piedra se tiene que romper. Y eso es lo importante en el Evangelio. Si tú quieres vivir una vida agradable a Dios, te tienes que romper. Ahí es que está el secreto de la vida. Porque el Señor se dispuso a recibirte. E hizo lo que había que hacer para que tú alcances la salvación, la vida eterna y participes del Evangelio a plenitud. El Evangelio no se puede disfrutar a medias, no. No hay medio Evangelio. Los términos medios no existen en el Evangelio. Yo siempre he dicho que en el Evangelio hablamos de conceptos absolutos. No hay áreas grises, no hay zonas donde tú puedes estar en una forma intermedia. Eso se lo han inventado otras personas, pero no hay. Por eso hay gente que habla, por ejemplo, de mentiras blancas, mentiras piadosas. Eso no existe. La mentira es mentira y es pecado. No es pecado. Tú no puedes clasificar las mentiras de una manera u otra. No existe tal cosa como una mentira blanca ni como una mentira piadosa. La mentira es mentira, el pecado es pecado. No hay medio pecado. No hay medias verdades. Tenemos que actuar dentro del marco de lo absoluto. Porque Dios trabaja con verdades absolutas. La salvación o la condenación. El cielo o el infierno. Son conceptos absolutos. Tú no puedes estar un tiempo en el infierno y otro en la gloria. Eso no es posible. Tú tienes que estar en uno o en otro. Tú dices verdad o dices mentira. Tú participas de la gloria de Dios o participas del sufrimiento eterno. De eso es que se trata. Dios trabaja contigo así. Por eso es que Él te dice que tú puedes ser salvo, pero es por gracia. Si la gracia de Dios no está presente, no hay salvación. No hay salvación. No hay manera en que tú puedas ser salvo si la gracia de Dios no está activa. Porque ahí entra la misericordia, ahí entra el perdón, ahí entra la salvación. Dios te invita en este día para que tú consideres esto, para que tú evalúes tu situación. Mira a ver si tú estás participando de la gracia. Aleluya. Porque somos salvos por gracia. Y esto no es por obras. No importa lo que tú hagas.
Hay gente que se cree que haciendo una serie de cosas, llevando penitencias. Mira, hubo una época en la historia de la humanidad cuando un grupo religioso establecía que para tú liberarte del pecado tenías que pagar dinero. Y existieron unos conceptos que se llamó las indulgencias. Y en esa época, no fue en la Edad Media, las indulgencias, pues había que comprarlas si tú querías ser libre del pecado. Eso fue una estrategia que desarrolló un grupo religioso. Y entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Cuando tú cometías un pecado, y todo el mundo sabe lo que es pecado. Nadie me diga que no entiende si pecó o no pecó, si tal cosa es pecado o no es pecado. Si tú quieres saber si algo es pecado o no es pecado, lee la palabra. Ahí vas a encontrar. La Biblia te va a identificar enseguida lo que es pecado. Y si no puedes hacerlo solo, llámanos, comunícate con nosotros, escríbenos y nosotros te podemos empezar a orientar. Si no, visita una iglesia cerca donde tú estás y dile al pastor que tú quieres aprender realmente la palabra. Quieres saber lo que es la verdad, quieres saber lo que es el pecado, quieres saber lo que es la gloria. Son conceptos importantes en el Evangelio. Y aquella iglesia empezó a vender indulgencias. ¿Qué era la indulgencia? Un papel. Tú ibas a la iglesia, comprabas un montón de papeles que decían que eran unos salvoconductos. Y cada vez que tú cometías un pecado, venías y le traías ese papel que tú habías comprado a la iglesia y le decías, ya soy libre de pecado. Porque yo pagué el salvoconducto, pagué la indulgencia. Eso no funciona. Eso no funcionó en aquella época ni va a funcionar nunca. Porque esto es por gracia. Esto no es por obras. La obra de tú comprar un salvoconducto, eso no te va a salvar de nada. Eso no te va a liberar de nada. Al contrario, sigues pecando cada vez más y peor. Ahora es peor porque ahora piensas que tienes acceso a la salvación cuando realmente no la tienes. Porque solamente hay una manera de ser salvo y eso es a través de Jesucristo. Aceptando el sacrificio, como vuelvo y digo, es gratuito. Tú no tienes que hacer nada. No es por obras para que nadie se gloríe. ¡Aleluya! Nadie puede decir yo alcancé mi salvación. Yo me salvo por mí mismo. Déjame decirte, esa es una de las cosas que se está alegando hoy en el concepto de la nueva era, el humanismo. Se está diciendo que el hombre se puede salvar por sí mismo, que no necesita a Dios. Es una falacia. Eso no tiene ningún sentido ni ninguna realidad. No tiene. Es un contrasentido, es un absurdo. ¿Sabe por qué? Porque nadie tiene la capacidad de llevar a cabo su propia salvación. No se puede. No se puede. Porque el asunto de la salvación es un asunto espiritual. Y las obras que tú haces son materiales. Así que lo único que te puede garantizar la salvación es una acción, una decisión que es de carácter espiritual. Y eres tú el que la tiene que tomar, nadie más. La decisión de confesar a Cristo como Salvador, aceptar que Él murió por ti, que Él pagó el precio. Eso es lo único que hay que hacer para alcanzar la salvación. Y por eso es que existe la ley, por ejemplo. La ley hace visible el pecado. A veces nosotros creemos una serie de cosas, ¿verdad?, en el mundo con respecto a las leyes. Nosotros tenemos que estar sujetos a las leyes, pero las leyes, ¿sabes por qué se establecieron las leyes? Porque hay pecado. Y la ley, el único objetivo de la ley es hacer manifiesto el pecado. Porque si no hubiera ley no habría pecado. El pecado se constituye, la desobediencia, el delito, se constituye, ¿sabes por qué? Porque hay una ley. Una ley que dice que no puedes hacer lo que hiciste. Eso es lo que dice la palabra. La ley, cuando se introdujo la ley, el pecado abundó, dice. La ley se introdujo, dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 de los Romanos. La ley se introdujo para que abundase el pecado. Si no había ley, no había pecado. Eso es así. Así que cuando tú eres víctima de un delito, pues ¿a quién te acudes? A la ley, porque la ley se supone que esté ahí para ayudarte, para salvaguardar tu integridad física y las cosas tuyas, tus bienes, etc. Pero la ley lo único que hace es señalar que existe pecado. No resuelve el pecado. Porque las sentencias que se dan en los tribunales no resuelven el pecado. No cambian el delito. El delito ya se hizo, está ahí. Y no te cambia a ti tampoco. Está comprobado que los castigos no cambian el carácter de las personas. Por eso es que nosotros no creemos en la pena de muerte.
Porque la pena de muerte no resuelve nada. No cambia el carácter de la persona. Lo que manifiesta simplemente es un acto de venganza. Es volver al concepto antiguo que Dios lo abolió. El ojo por ojo y diente por diente. Si alguien te saca un diente, pues tú tienes derecho a sacarle uno. Eso era lo que establecía la ley antigua. Si te sacaba un ojo, tú tenías derecho a sacarle el otro ojo. Si te quitaba la vida, tú tenías el derecho a quitarle la vida. Eso era lo que establecía la ley en ese contexto. Pero Dios dijo, no, eso no sirve, no funciona. No funciona, no ha funcionado nunca, ni va a seguir, ni va a funcionar bajo ninguna circunstancia. Así que el problema no es la persona, el problema es el pecado. Y la única forma de tú resolver el problema del pecado es a través de la gracia de Dios. Por el favor que Dios te ha hecho. Por el favor que Dios te hace. Tú alcanzas su misericordia y entonces eres declarado libre de pecado. Ahí es que está la solución. Ahí es que está la oportunidad. Dios quiere salvarte por su gracia. No es por ninguna otra causa. Si tú buscas una razón, Dios no tenía razón alguna. Dios, Él no depende de ti para nada. Tú no le haces falta a Dios. Lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por amor, por gracia. Él quiso hacerlo. Él quiso darte una oportunidad. Él me dio a mí una oportunidad que yo no merecía, pero la recibí y la cogí con gusto. Y he dedicado mi vida a su servicio porque entendí el concepto de la gracia. Y yo te pregunto hoy, ¿entiendes el concepto? ¿Estás listo para asumirlo? ¿Estás listo para acogerte a Él? ¿Estás listo para presentarte ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro? Porque oye, la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero ¿sabes lo que dice Pablo? Pero cuando el pecado abundó, porque sí abundó, según se fueron estableciendo leyes, siguieron apareciendo pecados y pecados y pecados, y la gente no se cansó de pecar, ni se ha cansado todavía. Yo a veces digo que hay gente que se dedica a producir pecados nuevos, porque cada día encontramos más cosas que son adversas, que son parte del objetivo satánico de destruir. Son cosas para que el ser humano se entretenga y se destruya. El pecado sigue ahí, pero ¿sabe qué? Dice Pablo, inspirado por Dios, cuando abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. La gracia de Dios está muy por encima del pecado. Por eso lo único que hace viable para ti la oportunidad es la gracia. Por eso yo te quiero invitar hoy a que te sometas a la gracia de Dios, a que te acerques a Dios con confianza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es tuyo, no es de vosotros, sino que es don de Dios, es un regalo maravilloso de Dios. Acepta el regalo. Dios te quiere hacer un regalo hermoso en este día. ¿Estás listo para recibirlo? Oye, tanto que nos gustan los regalos, Dios te ofrece el regalo de la salvación por gracia. No es que tú lo merezcas. Tú no mereces nada, yo no merecía nada, pero Dios me lo dio. Dios me regaló por su gracia la salvación. Ahora soy salvo y me siento feliz, me siento en paz, me siento satisfecho, me siento agradecido, me siento conforme, me siento listo para enfrentarme a Dios. Y tú puedes decir lo mismo. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para enfrentarte a Dios? Si la muerte toca tu puerta hoy, ¿estás listo para recibirla? ¿Estás listo para pasar de esta vida, para atravesar la puerta que es la muerte y enfrentarte a tu destino final? Solamente hay dos opciones: salvación o condenación, la gloria o el infierno. Para dónde tú vayas, eso depende de ti, ni siquiera es de Dios. Dios creó el lugar, la opción, la oportunidad, pero la elección es tuya. Dios te brinda la oportunidad de acercarte al trono de la gracia para alcanzar su misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te invito en este día
Dios está contigo ahí donde estás. No importa que tú no lo veas, Él está ahí. Y lo único que tienes que hacer es extender tu mano y decirle: Dios, yo quiero que tú tomes mi mano. Yo quiero que tú tomes mi vida. Yo quiero que tú entres a mi corazón y me permitas ser una criatura nueva. Ese es mi deseo. Dilo, confiésalo abiertamente. Dile: Señor, yo quiero hacerlo. Como 2 personas en la semana pasada nos escribieron que querían reconciliar su vida con Cristo. Te invito a que lo hagas hoy. Que te comuniques con nosotros y digas: yo quiero convertirme a Cristo, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador, yo quiero reconciliar mi vida con Cristo, porque yo le conocí y estuve apartado, pero hoy me reconcilio con Él, o nunca le había conocido y hoy quiero entregarle mi vida. Yo voy a orar por ti, porque sé que Dios me está escuchando, sé que Dios está ahí a tu lado, y tan pronto tú confieses, yo estoy seguro que la mano de Dios se va a posar sobre ti, va a cambiar tu vida, vas a ser una criatura nueva, vas a experimentar el nuevo nacimiento y vas a empezar a disfrutar de lo que es el Evangelio y de lo que el Evangelio te ofrece. Paz, gozo, bendición, satisfacción. Eso es lo que Dios te ofrece. Eso es lo que yo te ofrezco en el nombre del Señor. Eso es lo que Dios me envió a ofrecerte cuando predico este Evangelio. Te invito en el nombre de Jesús. Solamente tienes que hacer una decisión y entonces se concreta la salvación en tu vida, que es inmediata, es instantánea. No tienes que esperar. Hay gente que te dice que tienes que esperar para ser salvo. No, aquí no. El evangelio que yo predico es un evangelio de salvación instantánea, inmediata, porque eso es lo que Dios nos ofreció. Él le dijo al ladrón en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, no hay que esperar. Dios no te pone requisitos de espera. Eso lo hacen acá los hombres, pero Dios no. Dios te dice: si tú confiesas mi nombre, yo voy a confesar el tuyo. Aleluya. El que me confesara delante de los hombres, dijo Jesús, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese es el compromiso de Dios y yo lo traigo a ti, de parte de Él. Soy predicador del Evangelio, soy ministro de Dios y mi única función es decirte: Cristo te ama y tienes oportunidad de salvación y vida en el Dios del cielo. Por gracia, solamente su gracia te hace posible en ti la salvación y la vida eterna. Dios te bendiga. Oremos. Padre, yo te adoro, yo te alabo, yo te glorifico y te doy gracias. Tú, mi Dios, me has permitido expresar tu palabra con la libertad que siempre me das. Señor, y yo me someto a tu voluntad una vez más, después de haber escuchado tu palabra, porque tú me has hablado a mí primero. Y yo sé, mi Dios, que tú has hablado a muchas personas en este día, no sé cuántos, pero sé que hay muchos que han estado conectados, Señor, y han escuchado, han recibido la palabra tuya, que siempre es de aliento, que siempre brinda oportunidad y que sobre todo es por tu gracia. Gracias, mi Dios, por todos los que han escuchado. Gracias por aquellos, mi Dios, que habiendo escuchado, deciden servirte, deciden entregarte sus vidas, deciden ser receptores de tu evangelio. Señor, y están dispuestos para confesar tu nombre de aquí en adelante, para ser usados por ti, para ser instrumentos tuyos. Yo los pongo en tus manos y te ruego, Señor, que tú les llenes de tu presencia, de tu poder, de tu Espíritu Santo y les permitas ser útiles para ti, donde quiera que estén, mi Dios, de tal manera que lleguen a ser instrumentos útiles, Señor, útiles en tus manos, para gloria de tu nombre y edificación de muchas vidas. Asimismo, mi Dios, te ruego que bendigas poderosamente cada persona que nos ha escuchado y tiene alguna condición de enfermedad, alguna necesidad particular en su cuerpo, Señor. Tú eres el Dios de la misericordia. Tú eres el Dios, Señor, que tiene a su haber todo el poder. Tú conoces nuestros cuerpos por cuanto tú los creaste, Señor, y tú eres el médico por excelencia. Pon tu mano sobre cada vida que esté enferma y sánala, Señor. Hay hermanos nuestros que están afectados. Sánales, mi Dios. Dale ahora mismo la victoria grande de recibir la salud tuya, mi Dios, en el nombre de Jesús. Lo declaramos hecho para gloria de tu nombre. Señor, los que necesitan liberación, haz la obra en sus vidas. Libéralos, Señor. Pon paz en sus corazones. Los que necesitan protección, los que necesitan provisión,
Señor, aquellas familias que están siendo afectadas por diferentes circunstancias, en los hijos, en los padres, en algún familiar, mi Dios. Completa familias, aquellos, mi Dios, que viven alejados de ti. Señor, tráelos nuevamente a tu redil y permite que cada uno pueda con gozo acercarte a ti con convicción, pueda acercarse con confianza al trono de la gracia para alcanzar tu misericordia y hallar tu gracia. Gracias, mi Dios, porque tú me escuchas. Yo sé que tú me oyes y tú obras. Tú resuelves, mi Dios. Lo doy por hecho en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria por los siglos. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Poderoso eres, Señor. Gracias te doy por tu sintonía. Nos vemos próximamente. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te damos las gracias por sintonizarnos y queremos recordarte que continuamos con nuestras transmisiones todos los martes y jueves a las 7 de la noche, los domingos a las 9 de la mañana. Te esperamos siempre para que recibas una bendición fresca y palabra de Dios para tu vida. Recuerda que cuentas con nosotros en la cuarentena porque somos personas comunes, somos tu comunidad, somos tu familia, somos una iglesia para ti.